Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, no importa la hora que nos estén mirando. El día de hoy vamos a hablar sobre la evaluación respiratoria. Antes de iniciar una evaluación respiratoria o un tratamiento de terapia respiratoria, es bien importante que nosotros pues tomemos los signos vitales a un paciente. Y estos signos vitales pues son la frecuencia respiratoria, que sabemos pues que lo normal en un adulto es de 12 a 20 respiraciones por minuto. La frecuencia cardíaca, que también ya conocemos, que es de 70 a 100 pulsaciones por minuto. La presión arterial, que también la manejamos, que lo normal en un adulto es 110, 90, 120, 80, esos son términos que se utilizan normalmente. Y la temperatura se maneja pues de 36.5 a 37 grados centígrados. La saturación de oxígeno, estamos entre 95 y 100, y 100 es lo normal en un adulto igual. Cuando nosotros vamos a evaluar un paciente, debemos de tomar en cuenta dos cosas bien importantes: corazón y pulmón. Cuando nosotros nos referimos a corazón, debemos de tomar la frecuencia cardíaca máxima de este paciente. Porque cuando nosotros tomamos la frecuencia o calculamos la frecuencia cardíaca máxima, eso nos da a nosotros una seguridad de atender a este paciente, que por lo menos no nos va a colapsar de lo que es cardíacamente. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula de Carbonell es la que más utilizamos. Carbonell dice que debemos de llevar al paciente al 50%, pero no debemos de pasar del 70%. Entonces, ¿cuál es esa fórmula? La fórmula es para hombre 220 menos la edad menos la frecuencia cardíaca en reposo. Esa frecuencia cardíaca en reposo, nosotros inmediatamente que estamos con el paciente, sin que él haga ninguna actividad, lo vamos a poner el oxímetro y esa es la frecuencia cardíaca en reposo. Como dice Carbonell que la llevemos al 50%, entonces lo vamos a multiplicar por 0.50 y le vamos a dar igual. A ese resultado le vamos a sumar nuevamente la frecuencia cardíaca en reposo, y eso nos va a dar hasta dónde nosotros podemos llegar con un paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca en reposo de 82% y tiene 49 años, solo podemos llegar hasta 130 pulsaciones por minuto. En el caso de las mujeres es lo mismo, solo que se hace con 226. Si es mujer, entonces vamos a hacer 226 menos la edad, menos la frecuencia cardíaca en reposo, le damos igual, le sumamos la frecuencia cardíaca en reposo. Eso sería, bueno, lo primero antes de iniciar esta evaluación respiratoria. Y luego, pues yo también se las voy a enseñar cuando tengamos el encuentro sincrónico con cada uno de los grupos. Muy bien. En la evaluación respiratoria, igual que la evaluación musculoesquelética, que ustedes la manejan muy bien, o que es evaluaciones 1 y 2, empezamos con los datos generales. En los datos generales, pues nosotros, el nombre del paciente, la edad, aquí es bien importante saber también el grado de escolaridad del paciente, porque conociendo el grado de escolaridad, yo voy a dirigirme con términos que él me pueda entender. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con un grado de escolaridad que solo llegó a primer grado o es analfabeta, entonces yo tengo que utilizar su lenguaje
porque no nos va a entender si nosotros usamos un lenguaje técnico. Entonces, bien importante, cuando yo conozco el grado de escolaridad del paciente, inmediatamente, pues yo digo, de esta forma me voy a dirigir al paciente. También que es importante en respiratoria, en los datos generales, el estado civil. Se preguntarán ustedes por qué es importante en respiratorio el estado civil. Hay algunas patologías como el asma bronquial que da por estados emocionales, y a veces he tenido pacientes que tienen cuadro de asma, y cuando empiezo a indagar, pues esta paciente ha tenido problemas en su matrimonio o está en un proceso de divorcio. También es importante saber si esta persona es del área rural. ¿Por qué? Porque es importante, porque hay patologías como el EPOC, que se da porque las personas han cocinado con leña o con fuego toda la vida. No solamente, a veces nosotros pensamos que puede ser solo porque es fumador, no. Si una persona vive en el área rural y tiene EPOC, entonces inmediatamente yo voy y le pregunto si ella estaba cocinando con leña, porque eso, bueno, puede ser una causa también del EPOC. Entonces, bien importante. El tipo de vivienda también es importante en los datos generales en respiratoria. ¿Por qué? Porque si tenemos una habitación, una vivienda con piso de tierra y esta persona tiene un problema respiratorio, entonces también le vamos a dar indicaciones cómo debe ser. O sea, lógicamente pues no le vamos a mandar a hacer su casa, sino que también a darle indicaciones lo que puede hacer en su casa para que no este cuadro respiratorio no se repita así. Como les decía anteriormente, pues la evaluación respiratoria, igual que la musculoesquelética, también tiene una historia clínica. Y empezamos igual. El motivo de la consulta lo hospitalizaron. En respiratoria pueden haber dos cosas o dos motivos por el cual el paciente se haya hospitalizado, y una es porque haya tenido, o él nos va a decir, tiene cansancio, porque me sentía muy cansado o porque tenía una crisis de tos. Entonces, ahí empezamos nosotros a indagar. Cuando nosotros nos dice el paciente que ingresó por una crisis de tos, empezamos. Su tos, ¿en qué momento le da, es más frecuente? Al acostarse, a medianoche o a levantarse. También es importante preguntarle cómo, cuando tose, usted se mira, se siente flema o la expulsa esa flema. Si me dice que sí, voy a preguntarle qué olor tiene esa flema, qué color tiene esa flema y cómo es esa flema, si es líquida o es espesa. O sea, todo eso tenemos que indagar en el paciente cuando nos diga esto. Y cuando nos diga que ingresó porque tenía mucho cansancio y por eso fue el motivo de su ingreso, entonces igual creo que manejamos también los grados de disnea. Grado 1, el paciente se cansa con solo subir una cuesta pequeña o unas gradas en su casa. Ese es grado 1. Grado 2, el paciente manifiesta que solamente caminaba cortas distancias en terreno plano. Grado 3 nos manifiesta que dentro de su casa, ir al baño, todo eso lo cansaba. Y el grado 4 es cuando el paciente nos dice, pues, mire, ponerme la ropa, me cansaba, ponerme los zapatos, bañarme, entonces moverme en la cama, levantarme de la cama. Entonces estamos diciendo que es un grado 4. Entonces, esos son los motivos por el cual el paciente pues, puede ingresar. Luego, seguimos indagando en la historia. Es bien importante indagar si se ha realizado estudios como radiografías o también las pruebas de esputo, resonancia magnética o lo que sea, cualquier
estudio que se haya realizado, pues para nosotros es importante ese dato. También es importante preguntarle que aparte de lo que el problema respiratorio, él está padeciendo de otras enfermedades. De repente, pues nos puede decir que es diabético, que es hipertenso. Entonces, cuando nos dice eso, alguien de su familia también tiene este problema. Entonces, igual, eso es para corroborar. O a veces también tenemos pacientes con cáncer y también es importante corroborar lo que dice la teoría, que si es hereditaria. Entonces, yo le pregunto, ¿alguien de su familia ha tenido cáncer de pulmón u otro tipo de cáncer? Entonces, igual, solamente estamos indagando en la historia clínica. Muy bien, ¿sí? El siguiente paso aquí es la observación. Nosotros cuando estamos en una zona hospitalaria, pues desde que entramos a la sala empezamos a observar el paciente, desde cómo está en su cama, como, por ejemplo, la postura es bien importante en este momento que entramos a la habitación, a la sala, cómo está su postura. Después ya seguimos. Lo ideal, se me había olvidado, es que el paciente pues tiene que estar lo más descubiertamente posible, si es posible. A veces en la zona hospitalaria es bien difícil porque son una sola sala y a veces pues no podemos exponer al paciente a que se desnude. Entonces, lo que hacemos a veces, pues, tiene su bata y se la bajamos y lo descubrimos lo más que podemos. ¿Para qué? Para observarles su tórax. Es importante observarle su tórax, cómo está su tórax. También es importante observar cómo está su respiración, si está superior, media o inferior. Otra cosa que es importante en la observación también es observar cómo está el grado de nutrición que tiene este paciente. Si está desnutrido, o sea, a veces es importante preguntarle al paciente cuánto pesaba o cuál era su peso antes de ingresar, porque a veces nos podemos equivocar. Hay pacientes que son delgados y ya son o sea, han sido delgados toda la vida. Entonces, es importante preguntarle eso. Otra cosa que es bien importante observar es la coloración de la piel, cómo está su piel, si está cianótica, o sea, es importante también observarle sus dedos, si tienen dedos en tambor. Cuando yo miro un paciente con dedos en tambor, ¿qué es lo que me da la pauta? Que este paciente ha tenido problemas respiratorios desde que estaba niño. Entonces, es bien importante pues observar, hacer ese tipo de observación. Bueno, ahora vamos al siguiente paso, que es la palpación. La palpación tiene 5 pasos. La primera es el frémito táctil, que eso, bueno, se lo voy a explicar cuando estemos en el encuentro sincrónico. Eso lo vamos a mirar. Yo voy a hacer una demostración de cómo se hacen todas esas cosas. El otro paso es la simetría. El tercer paso es la elasticidad de la caja torácica. El cuarto paso, perimetría. Y el quinto paso, la expulsión del diafragma. Por lo general, yo este último casi no lo utilizo en el área hospitalaria, porque a veces es un poco doloroso porque nosotros tenemos que palpar el diafragma. Entonces, a veces cuando el paciente no ha tenido una buena alimentación, entonces me ha manifestado que hay dolor. Entonces, a veces ha optado por no utilizar ese último paso de la palpación. El siguiente paso es la percusión. La percusión nosotros lo hacemos en cada espacio intercostal. Vamos buscando cada espacio intercostal con el dedo índice y vamos haciendo esto en cada espacio intercostal. ¿Para qué vamos a hacer
este tipo de evaluación. O sea, no es para dar un diagnóstico, porque nosotros no estamos para eso, pero desde ahí yo puedo sospechar, por ejemplo, si hay líquido en los pulmones. O sea, no le puedo decir que es un hidrotórax o sea, si es agua o es sangre, porque no tengo esa visión, pero sí puedo como sospechar desde ahí que puede haber líquido en el pulmón. ¿De qué forma puedo yo tener esa sospecha? Por ejemplo, cuando yo hago esto en un músculo, este sonido, esto se llama hiperresonancia. Si yo estoy segura que yo tengo mi dedo índice en el espacio intercostal y que están pegando el músculo, entonces, ¿qué significa? Que hay aire en el pulmón, que podría, o sea, yo no es para dar un diagnóstico, sino que sospecha que podría ser aire en el pulmón. Cuando no se escucha nada, es a resonancia, entonces yo puedo sospechar que puede haber líquido en el pulmón. Por eso se va explorando en cada espacio intercostal, haciéndolo tanto anterior, lateral, anterior y lateral, ir explorando en cada espacio intercostal para poder, pues, diagnosticar, perdón, poder valorar, pues, este tipo de problema. En la auscultación, esto lo hacemos con un estetoscopio. Nosotros, pues, auscultamos 10 puntos en la parte anterior y 6 puntos en la parte posterior. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta auscultación? Bueno, nosotros con las palpaciones, con el fremito táctil, ya tenemos una sospecha que puede haber flema, pero aquí con la auscultación nosotros verificamos realmente a dónde está la flema, en qué pulmón está y en qué lóbulo está. Porque cuando nosotros hacemos las técnicas de higiene bronquial, no vamos a hacerlo en los dos pulmones y en todo el pulmón, porque eso es muy cansado. Entonces, con esto nosotros vamos a identificar en qué pulmón está, en el izquierdo o en el derecho, y en qué lóbulo está. Si es en el derecho, pues ya sabemos que el derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y en el izquierdo pues solo tenemos 2 lóbulos, que es el superior e inferior. Entonces, con el estetoscopio, pues nosotros nos damos cuenta pues que sí hay flema, en qué lóbulo está y en qué pulmón está. Entonces, bien importante hacer la auscultación, y ahí lo que vamos a encontrar, pues si hay flema, vamos a encontrar un sonido como el roncus, como un ronroneo como los gatos, y también es importante aquí escuchar la sibilancia, porque sabemos que cuando un paciente tiene sibilancia, las palmopercusiones son contraindicadas. ¿Por qué? Porque como cuando hay sibilancia significa que el orificio está cerrado. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, le estamos incentivando a que se cierre más. Entonces, cuando hay sibilancia, nosotros esa técnica que es parte de la higiene bronquial, nosotros la vamos a obviar. Muy bien. Cuando hay crepitaciones, escuchamos como cuando una hoja la estamos arrugando, entonces podría haber aire en el pulmón. Entonces, es muy importante realizar esta evaluación respiratoria en la parte terapéutica, porque con esta evaluación nosotros podemos brindarle un tratamiento adecuado al paciente, porque no todos los pacientes con problemas respiratorios les vamos a hacer los mismos ejercicios, sino que dependiendo de la evaluación respiratoria, pues yo voy a formular mi tratamiento a este paciente, porque el tratamiento como todo, pues es individualizado. O sea, se le hace a un paciente
individualmente. No es que lo vamos a hacer, no. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo cuando tenemos EPOC. EPOC es una enfermedad que la pueden tener muchos pacientes, pero yo no puedo aplicar el mismo tratamiento a todos estos 10 pacientes que tengo con EPOC. No, yo debo de evaluar a este paciente para ver qué tipo de tratamiento necesita. No me importa que todos los 10 tengan EPOC, pero el tratamiento va a ser diferente. Entonces, el tratamiento, vuelvo a repetir, es individualizado. Muy bien, muchas gracias. Esto es lo que es la evaluación respiratoria y como les repito, pues vamos a tener el encuentro sincrónico para poderles explicar todos estos pasos de la evaluación respiratoria. Muchas gracias.